Actividad 17. Explica por qué una disolución de acetato de amonio NH4 CH3COO es neutra a pesar de que tanto el catión como el anión de esta sal sufren hidrólisis. Como datos me dan la constante de acidez del ácido acético, CH3COH, o ácido etanoico, que también se llama así, es 1,8 por 10 elevado a menos 5, y la constante de basicidad de la base débil NH3, que es amoníaco, que también vale lo mismo, 1,8 por 10 elevado a menos 5. Entonces, el acetato de amonio es una sal y, como siempre, en las disoluciones de sales se disocia por completo. Como estáis viendo aquí, flecha hacia la derecha, obtengo o separo el catión amonio y separo también el catión acetato o etanoato. Y ambos son, por un lado, el amonio es conjugado de una base débil, sufre hidrólisis, y el acetato conjugado del ácido acético, que también es un ácido débil, los dos sufren o experimentan la reacción de hidrólisis, ¿vale? Es una sal que procede, por lo tanto, de un ácido débil y de una base débil, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos a la tabla esta amarilla de cálculo con disoluciones de sales con sustancias iónicas, por lo tanto, ¿qué ocurre si la sal procede de ácido débil y base débil? Hay que comparar la constante de basicidad del anión con la del catión y ver si es mayor, menor o igual. En este caso, la constante de basicidad del anión, que es el acetato, será, bueno, es igual a la del catión. ¿Y eso por qué? Fijaros que la constante de basicidad del acetato se calcula como 10 elevado a menos 14 entre la constante de acidez del ácido conjugado, que es el ácido acético. Y este número entre estos da el mismo resultado que si calculo la constante de acidez del catión, que es el amonio. El amonio es un catión, un catión evidentemente, y es un ácido, de ahí que sea constante de acidez del ion amonio, puesto que es el conjugado de la base amoníaco. Y se calcula igual. Luego, esta constante de basicidad del anión y la del catión son iguales, y como son iguales, según la tabla esta, cuando coinciden, la concentración de iones hidróxido e iones oxidanios es la misma, y el pH es 7 y la disolución es neutra. Y ocurre, como estáis viendo aquí, con el acetato de amonio en los ejemplos estos que he puesto. Luego, sal procedente de ácido débil y base débil no se calcula numéricamente el valor del pH, pero sí se puede estimar si la disolución es irracional, y lo suelen preguntar esto bastante, que se conteste si la disolución es ácida o básica, comparando pues las constantes de acidez y basicidad del catión y del anión, que se calculan teniendo en cuenta eso, que siempre el producto de la constante de basicidad y de acidez de un par ácido-base conjugado es 10 elevado a menos 14, porque estamos a 25 grados, ¿vale? Y aquí pues he puesto las reacciones de hidrólisis del anión, del acetato, que se transforma en ácido acético, y del amonio, que al reaccionar con agua pues se transforma en amoníaco, aunque no es necesario, ¿vale? Pero bueno, a título explicativo. Vamos ahora con la 18. En la 18 dice, ¿cuál de las siguientes sales, NH4CN o NH4NO3, da lugar a una disolución más ácida? Y me dan como datos la constante de acidez del HCN y la del HNO2, ¿vale? Estos dos ácidos son ácidos débiles, por lo tanto, puesto que me dan la constante de acidez. Y entonces, pues ya sé, en teoría, cuáles son los iones que sufren hidrólisis en realidad, fijaros que al ser NH4CN y NH4NO2, lo que ocurre es que tenemos, por un lado, el ion amonio de la sal NH4CN y del NH4NO2 es el conjugado de una base débil, que es el amoníaco, ¿vale? Por lo tanto, ambos iones sufren proceso de hidrólisis. Y el CN-, anión cianuro, lo tenemos por aquí, y el anión nitroso NO2-, como es el derivado de un ácido débil, también sufre hidrólisis. Luego, estas sales son sales cuyos dos iones sufren hidrólisis porque proceden tanto de un ácido débil como de una base débil. El ácido débil, en este caso el ácido cianhídrico HCN, en el NH4NO2 el HNO2, y la base débil es común, es el amoníaco, la base débil de la cual deriva o procede el ion NH4+. Como la constante de acidez del HCN,
lo tenemos aquí, este número 4 por 10 elevado a menos 10 es más pequeña que la constante de acidez del ácido nitroso, que es 4,5 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Esto implica que la constante de basicidad del conjugado del HCN, que es el Cn-, será mayor que la constante de basicidad del ion nitroso, ¿vale? Este es parecido al 17, pero diferente, en el sentido de que tiene que ver con disoluciones de sales donde los dos iones se sufren hidrólisis, y entonces tendríamos que comparar constante de basicidad del anión con la del catión. Lo que pasa que en este caso, como el catión es el mismo en los dos casos, lo que hacemos es ver o comparar lo que tienen diferente, que es el anión. Aquí el cianuro y aquí el ion nitrito. Si hacemos la reacción de hidrólisis de los aniones, en los que difieren ambas disoluciones de sales, que sería la hidrólisis del cianuro y la del nitrito, cianuro más agua, HCN más OH-. Esto, recordemos que al ser el CN- el conjugado del ácido cianhídrico, es una base y como base capta un H más del agua, ¿vale? De ahí la reacción. Bien, como la constante de basicidad del cianuro es mayor que la del nitrito, esto significa que este equilibrio está más desplazado hacia la derecha. Por lo tanto, habrá más cantidad de OH-. Si hay más cantidad de OH- en este equilibrio, significa que habrá menos de H3O más, porque el producto de ambas concentraciones siempre es 10 elevado a menos 14. Si hay más concentración de iones H3O más en este equilibrio, el pH será más bajo o más ácido en la sal NH4CN, ¿vale? Es más ácida la disolución de NH4NO2. Ya no sé si lo estoy... A ver. Si aquí hemos dicho la constante de basicidad del Cn- es mayor, significa que hay más OH-. Entonces, creo que lo estaba diciendo mal. Si hay más OH-, hay menos. La concentración de H3O más será inferior, porque el producto de concentración de OH- por la de H3O más es 10 elevado a menos 14. Al ser la concentración de H3O más inferior en este equilibrio, el pH va a ser más alto, o sea, disolución más básica, ¿vale? Por lo tanto, la que es más ácida es la de abajo. Aquí lo he razonado de una manera por la concentración de OH. Como la constante de basicidad del Cn- es mayor que la del nitrito, la concentración de OH es mayor en el primer equilibrio, por lo que el pOH será aquí creo que lo he puesto mal. A ver, si la concentración de OH- es mayor en este equilibrio, el pOH va a ser mayor en el primer equilibrio y el pH será menor. No, como K sub B del Cn- es mayor que K sub B del NO2-, la concentración de OH- es mayor en el primer equilibrio. Una concentración mayor. Ah, sí, vale. Es correcto. Si la concentración de OH- es mayor en el primer equilibrio, el pH es más pequeño. Igual que si la concentración de H3 o más es mayor, el pH es más pequeño. Entonces, si el pOH es más pequeño aquí arriba, el pOH, perdón, es más pequeño aquí, el pH será aquí más alto, por lo tanto significa disolución más básica y esta más ácida, ¿vale? Bien, ya está. Es cuestión de comparar los dos iones diferentes de estas dos sales, en cuyo caso estas dos sales, los dos iones sufren proceso de hidrólisis por ser conjugados ambos de base débil y ácido débil. Entonces, lo que comparamos es los iones diferentes, sin hacer cálculos, sino razonando, ¿vale? Y aquí yo me he liado un poco con el tema de la concentración de OH- o la de H3O más. Repito, este equilibrio aporta una cantidad mayor de concentración de OH-. ¿Por qué? Porque la constante de basicidad de este anión como base es mayor, por lo tanto, se disocia más.
¿Hay más cantidad de OH menos? Habrá, por lo tanto, menos cantidad de H3 o más aquí. Aquí, sin embargo, habrá menos cantidad de OH menos y más de H3 o más. Si hay más cantidad de H3 o más, el pH de esta disolución de la sal que contiene el ion nitrito, que es el NH4NO2, es la que va a tener un pH más bajo, más ácido. Será más ácida la disolución esta de aquí, ¿vale? Bien, vamos ahora con la 19. En la 19 nos vamos a la página, ya en la página 214, dice la 19, el HOCl, un poderoso bactericida, es el componente activo de la lejía, ácido hipocloroso. El HF es una sustancia muy corrosiva utilizada para grabar el vidrio. Observa el siguiente equilibrio que está muy desplazado hacia la izquierda, ¿vale? Este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, por eso tenemos aquí una flecha. Vamos a... Esta que va hacia la izquierda es más larga que la otra que va hacia la derecha. Por eso significa que está muy desplazado hacia la izquierda. Identifica los pares ácido-base conjugados de Brewster-Lowry. Bueno, pares conjugados, el HOCl va con el OCl- y luego el F- es el conjugado del HF, ¿vale? Por pérdida o ganancia de un H+, se identifica eso fácilmente. ¿Qué ácido es más fuerte y qué base es más fuerte? Como el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, esto significa que el HF es un ácido más fuerte que el HOCl. Había un ejercicio similar a este donde la constante K sub C, cuando tengamos un equilibrio ácido-base, la constante K sub C del equilibrio se puede calcular como el cociente de la constante de acidez del que está a la izquierda, como ácido, entre la constante de acidez del que está a la derecha. Si este cociente es muy pequeño porque está muy desplazado hacia la izquierda, significa que la constante de acidez del ácido que va abajo, que es la del HF, es mayor. Por lo tanto, es más fuerte que el HOCl, ¿vale? Y luego, pues, ¿qué dice? ¿Qué ácido es más fuerte y qué base es más fuerte? Pues si es más fuerte el HF como ácido que el otro, en las bases conjugadas ocurre lo contrario. Es más fuerte el conjugado del ácido más débil de los dos, o sea, el OCl-. Por eso de que cuanto más fuerte un ácido, el HF es más fuerte que el HCl, pues más débil es la base conjugada, ¿vale? En fin, eso es razonamiento, sin hacer cálculo este. El 20. El cianuro de amonio NH4OCN, cianato de amonio. Tiene el honor de ser la sustancia que utilizó F. Waller para su histórica síntesis de la urea en el año 1828. El equilibrio entre sus iones está muy desplazado hacia la izquierda. Nuevamente tenemos aquí esto muy desplazado hacia la izquierda. ¿Vale? Y me dicen, bueno, el equilibrio lo tenéis ahí, NH4 más OCN menos, da NH3 más HOCN. Compara la constante de acidez del ion amonio con la del ácido ciánico, ¿vale? El ácido ciánico es el HOCN y el amonio lo tenemos aquí. Entonces, si este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, sabemos, igual que en el ejercicio 19, que la constante de equilibrio K sub C se puede calcular como el cociente entre la constante de acidez del ácido 1, que es el NH4+, entre la del HOCN, y este cociente es muy pequeño porque K sub C es muy pequeña, significa que la constante de acidez del segundo ácido, el de la derecha, es más grande, mucho más grande que la del amonio. ¿Vale? Y ahora, en cuanto a la constante de basicidad del amoníaco y del ion cianato, como son los conjugados de los ácidos de antes, pues la constante de basicidad del cianato es más pequeña que la del amoníaco. Porque, digamos, mientras más fuerte un ácido, más débil es la base conjugada, o sea que la actividad 19 y 20 van sobre lo mismo. Podemos resumir. La 21 no se hacía, nos vamos a la 22. La 22. Dice, en el año 1981 se declaró en España una epidemia que se denominó síndrome tóxico debido al consumo de aceite de colza adulterado con anilina. La anilina, C6H5NH2, es una base débil, dato importante, ¿vale? Es una base débil y me dan la constante de basicidad de la anilina 4,2 por 10 elevado a menos 10. Calcula la constante de acidez
del ion anilino C6H5NH3+. Este ion es el conjugado de la anilina, porque fijaros que si comparo la fórmula del ¿cómo se llama? Ion anilinio con la anilina, simplemente ha capturado un H+. Sabemos que la constante de acidez por la constante de basicidad de un par ácido-base conjugado es 10 elevado a menos 14 a 25 grados, que es lo que siempre tendremos como temperatura, salvo que me den una temperatura concreta que no sea 25 grados. Pues ya está, la constante de acidez de este catión conjugado de la anilina, pues será 10 elevado a menos 14 entre 4,2 por 10 elevado a menos 10. Es decir, tengo que escribir aquí 4,2 por 10 elevado a menos 10. Y hago el cálculo, ya tendría la respuesta. ¿Vale? Es fácil de calcular. Apartado B. Compara la basicidad de la anilina con la de la estricnina, una sustancia venenosa, con K sub B 1,8 por 10 elevado a menos 6. Pues bien, como la constante de basicidad de la estricnina es 1,8 por 10 elevado a menos 6, que es mayor que este otro valor de constante de basicidad, significa que la estricnina es una base más fuerte que la anilina. Las dos son bases débiles, pero la estricnina es un poco más fuerte que la otra, ¿vale? Simplemente comparando la constante de basicidad. Mientras mayor sea el valor de la constante de basicidad, más básica es esa disolución de anilina. No de estrinina, perdón, en este caso. El 23 dice, la sosa Na2CO3, carbonato de sodio, ya era utilizada por los egipcios en el proceso de momificación. La conocían como sal divina. Es una sal soluble en agua que se disocia en iones sodio e iones carbonato. Y aquí tendríamos la disociación completa de esta sal, ¿vale? El ion carbonato es una base. ¿Cuál es el ácido conjugado? El ácido conjugado de la base carbonato es que le sume un ion H+ al CO3 2- y se me queda en HCO3 2-. O sea, el ion, hidrógeno carbonato, HCO3-. ¿Vale? Le sumo un ion H+, porque las bases captan un ion H+. Apartado B. El ácido conjugado del ion carbonato es anfótero. El ácido conjugado del ion carbonato es anfótero. Y es el HCO3-, como hemos visto antes. Escribe las ecuaciones de las reacciones de dicha especie con el agua. Entonces, como es anfótero, significa que puede actuar como ácido o como base. ¿Cuándo actúa como ácido? Cuando pierde frente al agua, reaccionando con el agua, pierde el hidrógeno que le queda, se transforma en el ion carbonato y se queda en H3O+. ¿Cuándo actuará como base? Actuará como base cuando el HCO3-, al reaccionar con el agua, capta un ion H+ del agua y se convierte en H2CO3 y el agua se queda en OH-. Entonces, puede actuar como ácido o como base, sustancia anfótera. Vamos con la actividad 24. 24. Dice, cuando el aire está completamente limpio, exento de productos de la contaminación como ácidos sulfúrico y nítrico, el pH del agua de lluvia es 5,7. Apartado A, calcula la concentración de iones oxonio. Bien, si me dan el pH 5,7, la concentración de oxonio es 10 elevado a menos el pH, es decir, 10 elevado a menos 5,7. Cojo la calculadora y hago el cálculo, ya hemos acabado con el apartado A. Apartado B, ¿a qué se debe la ligera acidez del agua de lluvia limpia? Se debe a que el agua de lluvia H2O se combina con el CO2 para dar lugar a el ácido carbónico, y el ácido carbónico es el responsable de que el pH de la lluvia pues sea ligeramente ácido. No sea 7, sino que sea 5,7, más pequeño que 7, ¿vale? De nuevo aquí no hay que hacer cálculo y no tiene esto más. Bueno, sí, un pequeño cálculo. A partir de la concentración de oxonio u oxidaño, calcular el pH. El 25 dice, la constante de ionización del agua, K sub W, a la temperatura corporal, 37 grados, es 2,5 por 10 elevado a menos 14. Fijaros que ahora, en este problema, la temperatura no es 25 grados, no estamos en condiciones estándar, sino que la temperatura es 37 grados Celsius. Y la constante de W, de autoionización del agua, ya no es 10 elevado a menos 14, sino 2,5 por 10 elevado a menos 14. Determina cuál es el pH de una disolución neutra a esta temperatura. Pues bien,
En una disolución neutra sabemos que la concentración de iones hidróxido y H3O+ es la misma, ¿vale? Kw es el producto de la concentración de hidróxido por H3O+, y como estas dos concentraciones coinciden, pues puedo poner que esto es igual a la concentración de H3O+ al cuadrado. Con lo cual, si yo lo que quiero es calcular el pH, primero despejo de aquí la concentración de H3O+, haciendo la raíz cuadrada del Kw este que me dan. Raíz cuadrada de 2,5 por 10 elevado a menos 14. Aquí escribiría 2,5 por 10 elevado a menos 14, hago la raíz cuadrada y me va a salir la concentración de iones oxonio. ¿Para qué quiero la concentración de iones oxonio? Pues justamente para calcular el pH. El pH es el menos logaritmo decimal del número que me ha salido aquí. Lo coloco aquí, ¿vale? Hago así, escribo aquí la concentración de oxonio y me sale que el pH es 6,8. O sea, a 27 grados, a 25 grados, el pH del agua pura sí es 7, pero a 37 grados no es 7, es 6,8. ¿Vale? Es el primer caso donde trabajamos con una temperatura diferente a 25 grados. Lo habitual es siempre a 25 grados. Y si no es 25, me darán en el problema la temperatura que corresponda, como ocurrió en este caso. Apartado B del 25. Si el pH de la sangre es 7,4, ¿cuáles son las concentraciones de oxonio y OH-? Bien, si me dan el pH, esta concentración de H3O+, ya sabéis que es 10 elevado a menos el pH. Lo cojo y digo 10 elevado a menos 7,4. Lo hago con la calculadora y ya lo tengo. La concentración de iones hidróxido, como la concentración de hidróxido por la de oxidáneo, el Kw, pues OH- será Kw entre H3O+. Kw, como estamos a 37 grados, no es 10 elevado a menos 14, sino 2,5 por 10 elevado a menos 14, que es lo que pondríamos aquí. 2,5 por 10 elevado a menos 14. Y abajo la concentración H3O+, que es 3,9 por 10 elevado a menos 8. Pues lo escribo aquí. Hago el cálculo y aquí tendríamos la concentración de OH-. ¿De acuerdo? Y con esto acaba la actividad 25. Vamos ahora con la... ahora vendría la 29. Bien, para la 29 ya paro este vídeo y hago uno nuevo, para que no se alargue en demasía.